Ahí está. Bueno, antes de hacer eso, vamos a incorporarle al test lo que vendría a ser la primer parte de ese test, que no lo hicimos, que sería la revisión del usuario y clave. Ya sabemos que ahí Saucedemo tiene, ¿no?, una clave que está bloqueada y otras claves que tienen algunos problemas, pero que fundamentalmente todas entran. Entonces, la idea sería, ¿hicimos nosotros un test sobre las claves que Saucedemo nos provee para ver si se puede entrar? No. O sea, hasta ahora, cuando hicimos el test, usábamos la primera clave, con eso ingresábamos, hacíamos la compra, ¿no? Hacíamos todo el end-to-end como corresponde, que está bien, hicimos todo el end-to-end, pero hay test que van sobre un tema en particular, como puede ser, ¿no?, ni hablar, un tema puntual, el tema de usuarios y claves dentro de cualquier sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de unificar todo esto en un solo test, vamos a hacer por separado el test de los usuarios y clave, pero tomando los usuarios y clave desde un archivo y haciendo esta revisión de cada uno de los usuarios a ver si pueden ingresar. Yo normalmente, una vieja costumbre y una buena práctica es trabajar sobre los datos positivos y los datos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Positivos son los usuarios que van a poder ingresar perfectamente a la aplicación. Los datos negativos son los datos donde ya sabemos que ninguno tendría que poder entrar, ¿no? O sea que ninguno tendría que poder cumplir con la premisa de un usuario y clave, que sería ingresar a el sistema. Lo llamamos así, positivos y negativos, porque sabemos que unos van a poder seguir adelante y los otros quedarán ahí frenados. Pero la funcionalidad en sí no es que una es positiva y otra es negativa, sino que la funcionalidad hace lo que tiene que hacer. O sea, tiene que dejar pasar al usuario que está bien y tiene que frenar al usuario que no corresponde que puede ingresar, porque si no, todo sería un desastre. Ahora, Valeria, ¿cómo va? Buenas tardes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos hagamos un pequeño archivo con la prueba de lo que vamos a realizar para los datos positivos, un pequeño archivo con los datos que vamos a realizar para los datos negativos y que la prueba incluya todos los datos que vamos a probar. Pueden ser 5, como es el caso de Saucedemo, que creo que son 7 los que pueden entrar. Pueden ser 4 o 5 los que no pueden entrar. Tenemos ahí uno puntualmente que ya sabemos que está bloqueado, pero después tendríamos que probar, ¿no? Con dejar el usuario en blanco, con poner una clave que no existe, poner un usuario que no existe, claves en blanco, usuario y clave en blanco. Bueno, todas las combinaciones como para definir usuarios que no pueden ingresar. Y un usuario que existe y una clave que no funciona, ¿no? O que está mal, que no corresponde a su usuario. Entonces, la idea es que esta prueba que vamos a hacer en base a unos datos que son dinámicos, que van a ir cambiando en cada una de las posibilidades de la prueba, ¿no?, lo tomemos desde un archivo, para que el día de mañana ese archivo lo podamos modificar, lo podamos generar con más datos, ese tipo de cosas. Este tipo de datos de pruebas sobre datos dinámicos son pruebas que se utilizan habitualmente en este tipo de casos, ¿no? Usuario y clave. Después, uno puede generar sobre pantallas enormes estos tipos de pruebas, así que después vamos a ver algo por ahí. Pero uno podría cargar 50 productos en un e-commerce o eliminar cosas, ¿no? Eliminar varios productos y reemplazarlos por otros, o actualizar precios. Bueno,
las posibilidades de lo que vamos a hacer hoy, como siempre, infinito, depende el test con el que nos encontremos. Pero fundamentalmente ya venimos haciendo una lectura y grabación en un archivo de texto, que hoy lo vamos a repasar porque tenemos que ingresarlo o por lo menos ponerlo en la parte del programa que nos falta de lo que hicimos el test de la clase pasada. Venimos trabajando con la lectura de datos desde una base de datos y hoy lo que vamos a hacer sobre archivos es la lectura de datos de prueba que van a ser dinámicos. Entonces, estos datos de prueba, por cada una de estas interacciones que hagamos con la pantalla, irán cambiando para que nosotros podamos probar gran cantidad de datos en una sola prueba y eso nos arroje un resultado, como siempre, que iremos revisando con algún spec o algo de eso y que sabemos que es lo necesario para cumplir con los parámetros de lo que es el testing, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla, basta de perolata y una antigüedad perolata. Mole acá. Tingui. Curso para papá. Voy a abrir acá el Google Docs, así lo tenemos a mano. Acá. Y, como siempre, nuestro cuadrito, acordarse, que son los que ayudan con las instalaciones y esas cosas. A tenerlo siempre a mano por ahí. Bueno, voy a abrir carpeta nueva y hacemos aparte. Esto es T-PW-007. Bueno, si llegamos a tiempo, pasamos el test que vamos a hacer ahora y el que hicimos la clase pasada a TypeScript. Si no, ya arrancamos la otra con TypeScript, pero fundamentalmente, bueno, a ver esto que hicimos el otro día, es este que está acá. Bueno, es este que está acá, que le habíamos dejado esto, que también lo tenemos que arreglar. Esto de los await con los 3 segundos y todo esto que está acá. Todo esto lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar mucho mejor. Así que este test está ahí como en un borrador, digamos. Le faltan bastantes cositas. Bueno, el Playwright Config, yo lo voy a cerrar. Ahí teníamos lo que hicimos el otro día, que lo habíamos agregado como un temita más, el tema de la URL base, que era esto que decíamos, todo lo que vaya a llamar a una página web va a comenzar con este nombre de URL. Por eso en nuestro test le habíamos puesto solamente, acá arriba, la barrita, ¿no? Ahora, si yo pongo acá toda una página, va a ir a la página, pero si pongo solamente una barrita, no pongo HTTP, ni HTTPS, ni nada adelante, va a ir a buscar lo que le pusimos acá como base URL más lo que escribimos. Bueno, voy a cerrar acá por un ratito. Después vamos a seguir con este ejemplo, pero quiero mostrar, a ver, vamos a abrir acá carpeta, me voy por acá al T007, el agente secreto. Muy bien. Por acá vamos a abrir la terminal. Lo de siempre, la terminal, no se equivoquen como hago yo, que siempre cada 2 por 3 me equivoco, ¿no? Bueno, el npm, init, menos y, que era nuestro acceso a este archivo, y por el otro lado, opa, ¿estamos? Porque parpadeó la luz acá, hizo así como, que no se corte, crucemos los dedos. Muy bien. Y vamos por acá.
Tengo una clase grabada que se cortó la luz y seguí con la notebook un rato y con el celular, una cosa terrible. Bueno, vamos a instalar Playwright, lo de siempre. A ver si la próxima ya. Tiki, tiki. Hizo. Bueno, ahí se instalan los browsers y listo. Tenemos nuestro amigo Playwright instalado como para poder empezar a trabajar. Yo me voy a copiar. Bueno, acá el test, los ejemplos, como siempre, los elimino. Y del test vamos a hacer algunos ejemplos. Le voy a cambiar acá. Bueno, podemos dejar el ejemplo total. Es algo sencillito lo que vamos a hacer. Yo siempre trato de hacer la funcionalidad por fuera del test, así se nota bien qué es lo que estamos haciendo y después lo incorporamos al test, ¿no? O sea, esa es un poquito la idea. Me voy a ir para acá porque teníamos... Tiki, tiki. Bueno, acá teníamos un test. Voy a agarrar este. Que es como, ya sabemos, para usarlo de plantilla, así no me tengo que escribir todo, ahí lo comparto ahora acá abajo, abrimos clase 5 del 8, cómo se pasa el año, es una cosa terrible. Bueno, voy a tomar este como ejemplo para empezar el test. Lo que estaba en el example lo borro todo, ¿sí? Y arranco acá. Sí, parpadeando la luz, me da miedo eso. Se corta en cualquier momento. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Lo que voy a hacer primero es no tomar así un test que, como el que hicimos la otra vez, que se conectaba a una página, sino que simplemente vamos a hacer un test donde voy a leer un archivo. Ahora, esta lectura de este archivo tiene una particularidad. Ustedes vieron que acá todos estos archivos son archivos que terminan, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría de estos que están acá, son archivos que terminan en JSON, ¿no? Y este formato de archivo JSON, que creo que hasta ahora no vimos ninguno, además de estos que están por ahí, tiene una particularidad que es que vienen, voy a mostrar cualquiera, el package JSON, el que genera el npm init, ¿no? Vienen encerrados entre llaves y vienen los datos, ¿no? Viene el nombre y el dato que le corresponde, separado de dos puntitos, una coma que separa este renglón con el siguiente. O sea, en este caso el dato es la versión, el dato en sí, el valor del dato es 1.0.0 y los dos puntitos que referencian, ¿no? Que este renglón y la versión tienen esta relación nombre del dato y valor del dato. Ahora, esto que está acá, que lo estamos viendo como un formato de archivo JSON, el JS de JSON es justamente de JavaScript, es un archivo, un formato de archivo que nació pensándolo para JavaScript y después se hizo universal. O sea, es un formato de datos que lo usa ahora todo tipo de lenguaje de programación. ¿Y por qué no usarlo nosotros para nuestros tests? ¿Cómo funcionaría en este caso si yo quiero decir, mira, tengo Sauce Demo y resulta ser que tengo todos estos usuarios, ¿sí? Sé que el segundo es el que está bloqueado, tengo todos estos usuarios y esta clave que podemos hacer de cuenta que para cada usuario es diferente, daría lo mismo. No tenemos un problema con eso. ¿Cómo hacemos un test que genere una prueba de cada uno de estos usuarios? Este sería el que va por la negativa, ¿no? El que va por el conjunto de datos que sabemos que no va a pasar de esta pantalla.
¿Y qué es lo que debería ocurrir realmente? Que no pueda pasar de esta pantalla porque es un usuario que está bloqueado. Ahora, todos los demás sabemos que van a pasar de pantalla con sus problemas, algunos las imágenes no se veían, ¿no? El visual user, tardaba un poco más, bueno, tenía unos errores en los elementos, en los productos, pero no importa, todos podían entrar. Esta era un poquito la idea. Después podemos chequear y hacer, que de hecho lo vamos a hacer, reportes visuales para ver si lo que el estándar user ve en pantalla, las imágenes me estoy refiriendo, es lo mismo que ve el problem user, ¿no? ¿Se acuerdan que este problem user veía todo el perro ese? Era un bulldog, era, no me acuerdo. Con la pelotita, ¿no? De tenis, ¿no? O sea, ve todas estas imágenes y sabemos que el otro, el estándar user, ve los productos porque se lo probamos el caso pasado. Entonces, eso también lo podemos testear. Pero primero vamos a testear si cada uno de estos puede entrar. El usuario, el problem user, tiene que poder entrar, porque la idea es que entre. El único que no puede entrar es este. Este no puede entrar alguien que tenga el usuario y clave vacío, no puede entrar el que tiene un usuario que no existe y la clave vacía. Bueno, todos esos no pueden ingresar. Pero todos los demás que no sea el locker, sabemos que pueden ingresar. Esa es la idea que tiene acá. Bueno, ¿cómo vamos a probar nosotros? Nosotros vamos a tener primero que guardar los datos, ¿no? Y lo vamos a guardar en este formato JSON. Este formato JSON que yo lo voy a hacer primero acá en esta carpeta y después lo podemos pasar de carpeta al archivo, no hay problema. Voy a poner acá, datos.json. Voy así como viene, datos.json, JSON. Y datos va a ser puntualmente mi archivo que va a contener los datos de las pruebas dinámicas. O sea, voy a ir probando uno a uno. Si yo quiero probar, por ejemplo, un ejemplo de esto sería, yo podría tener usuario, dos puntitos. ¿Cómo se llamaba este? El standard user. Y esto era secret sauce. Entonces yo podría tener un usuario, standard user, y una clave, dos puntitos, secret-sauce, ¿no? Y yo tendría que poder probar esto, ¿no? Y esto lo podría después ir repitiendo más hacia abajo con diferentes usuarios y claves, y tomar estos valores que están en este formato JSON y ir haciendo por cada uno de estos valores, una prueba sería esta sería otra prueba, esto sería otra prueba, ¿no? Para probar que todos los usuarios y claves, obviamente estoy hablando de usuarios y claves diferentes, ¿no? Pueden ingresar bien a la página. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a comenzar con un 1 y tratemos de investigar un poquito cómo es el formato. Yo recién copié y pegué y acá me daba un error, ¿no? ¿Se acuerdan que este error, yo creo que no sé si lo vimos en algún momento, pero fundamentalmente lo que pasaba con el formato JSON era que entre cada una de las llaves necesitaba una coma, ¿no? Porque si no, no había separación entre las llaves, y que no exista separación entre las llaves te genera este error, te genera un error de formato. Y después no lo vamos a poder leer, porque el formato JSON puntualmente dice que entre conjunto de datos y conjunto de datos, cuando hay una separación, tiene que ir una coma entre llave y llave. Ahora, por el otro lado, la otra definición para un formato JSON es que el último dato
que está pegadito a la llave, ese va sin coma. Por eso, acá van a ver que todas las claves no tienen la coma al final. Tiene solamente el usuario. Y esto sigue arrojando un error, ¿no? Porque teníamos que hacerle acá arriba, si esto tiene mucha cantidad de datos, abríamos con un corchete y cerrábamos con un corchete. O sea, esta es la idea del formato JSON. Son muchos datos, abre con corchete, cierra con corchete, llave que abre, llave que cierra. La última de acá, al igual que si fuese la clave, ¿no? La última no tiene coma, en este caso la última no tiene coma. O sea que la última llave, ¿no? La que está pegada al corchete no tiene. Las demás sí necesitan una coma que separen dato y dato. Ahora, esto ya, si yo lo muestro así como está, o lo guardo así como está y lo comparto, ya no tengo más errores, ¿no? O sea, los errores desaparecieron. ¿Por qué? Vamos por acá. El formato JSON. Y ahí, este que es cortito, lo puedo pasar por acá. Pedro, estamos instalando Playwright, lo puedes instalar, obviamente, con JavaScript o con TypeScript, ¿no? O sea, Playwright sí hay que instalarlo. Y hasta ahora estamos con JavaScript, pero nada, ahora después nos armamos uno y lo pasamos. Si todo lo que hagamos en JavaScript, todo esto que estamos haciendo funciona con TypeScript, o sea que no tenemos un problema. Yo hasta ahora vengo con JavaScript, pero vamos, cuando vean TypeScript van a decir, ah, esto era. Sí, es una cosa sencilla. Muy bien, este es mi ejemplo. Claro, obviamente estos tendrían que ser valores diferentes. Este y este sería un juego de valores y este sería otro juego que vamos a probar, ¿no? O sea, tendría que cambiar el usuario y la clave para poder hacer esta prueba. Si yo voy a comenzar, vamos a hacer acá una prueba. Voy a hacer una prueba, por ejemplo, de uno solo. Voy a probar este solo. O sea que lo voy a dejar así, y si lo dejo así, ven que no tengo errores acá en el JSON, ni acá. No me aparece el número 1 ese en rojo. ¿Por qué? Porque como es un solo dato, no necesita de las llaves, de los corchetes, perdón. No necesita de esto. Este corchete que va acá y este corchete que va acá abajo, cuando nosotros lo usamos con varios datos, no lo necesita, ¿sí? Si lo pongo, está todo bien, pero para referenciar el formato, la realidad es que el corchete no funciona, no va. Si es uno solo como el que estoy usando acá. Ahora, si es uno solo como el que estoy usando acá, ¿yo cómo podría leer este archivo, datos, desde un test de Playwright? Porque esta es la idea, leer ese formato de archivo, leer todos los usuarios y todas las claves desde mi Playwright para usarlo en los tests. ¿Qué hicimos la otra vez? La otra vez teníamos una librería que se llamaba FS, que era la librería, acá la voy a buscar, a ver si lo escribí así, acá está, ¿no? Esta, la FS, que era la librería de el file system, ¿no? El file system o archivo del sistema, esto era una librería que nos habíamos copiado y pegado para meter acá dentro de los import, porque decíamos, mirá, necesitamos una librería que sea esta file system. Yo no sé si lo tengo acá. Acá la tengo con un require, ¿no? Así habíamos puesto, requerí la librería file, así que la podemos usar de la misma manera. Vamos a ponerla acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una constante
que se llame FS, por File System le poníamos el mismo nombre, no quiere decir que realmente necesitemos que eso sea así, pero le ponemos el mismo nombre, así que ya sabemos lo que es, y ahí le poníamos FS. Y ahí teníamos nuestra librería File System, que podía ser una librería File System para usar con promesas, esto de, ¿se acuerdan que yo siempre lo repito? Que espere los tiempos, que no se encime con el próximo paso hasta que no termine de leer y de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O puedo llamar a la librería File System directamente, sin necesidad de esas promesas, y activar las promesas ahora cuando yo lo ejecute. Entonces, vamos a leer el archivo. ¿Yo qué voy a hacer? Primero, entonces, llamo a la librería. Si no puedo llamar a la librería o me olvido, ya está todo mal, no vamos a poder hacer nada. Así que acá convoco a la librería de lectura de archivos. Esta librería de nuestros amigos de JavaScript. Bueno, acá viene el test, y con este test lo que vamos a hacer entonces es, como siempre, esto lo hicimos algo más o menos parecido cuando hicimos los archivos TXT, pero lo que no hicimos fue hacer así una lectura de archivos, sino que o grabamos o eliminamos uno y ese tipo de cosas. Bueno, primero entonces, ¿qué voy a hacer con mi archivo? Voy a abrir el archivo para la lectura, y esto le puedo poner así, ¿no? Ponerle mis datos, vamos a ponerle así, cosa que se vea que este nombre que le voy a dar acá es un nombre que le puedo dar yo, acá le puedo poner una constante o una variable, o lo que sea, se llama mis datos. Lo que va a hacer es hacer una lectura con el await, porque ahora sí le voy a pedir que tenga paciencia hasta que lee los datos. Antes, yo acá podría haber puesto la promesa, igual el await lo tenía que usar acá, ¿no? Pero si podría poner la promesa acá, o puedo hacer esto de decirle, bueno, mirá, vamos a hacer FS, que está acá, que es la lectura del archivo, con el concepto este de las promesas, de decir, bueno, que tenga esta opción de esperar, y acá le voy a poner el nombre del archivo que voy a leer, que es este archivo datos.json, que es este que está acá. El datos.json, no este que está acá, ¿no? Este archivo que está acá. Datos.json, el nombre del archivo, es lo que voy a poner acá. Entonces le voy a decir, mirá, vamos a guardar todos los datos que están dentro, o vamos a hacer, más que guardar los datos, yo diría una relación, un link entre el test que estamos trabajando y los datos que están dentro de este archivo de datos, ¿no? Y una vez que hacemos esta relación y el FS va a poder abrir el archivo y lo va a poder analizar y no se va a encontrar con ningún problema, una vez que ese link se lleva a cabo, bueno, ahí puntualmente lo que vamos a hacer es, para comenzar, avisar que la lectura de datos es en formato JSON, porque este es un tema fundamental. Una cosa es hacer una lectura de un archivo TXT, como el que veníamos haciendo, un renglón abajo del otro, o ese tipo de cosas. Ahí no tengo un problema, pero acá tengo que indicar que va a tener que cumplir con esta estructura de las llaves, de los corchetes, de las comas, ¿no? Entonces, para eso, yo le voy a avisar con otra constante, vamos a ponerle JSON datos,
Vamos a ponerlo así, y le vamos a decir, mirá, todos los datos que vengan de acá, de esta conexión entre el test y el archivo datos JSON, o sea, acá, le vamos a poner acá, tómalos en formato JSON, ¿no? O sea, este JSON parse se encarga de que los datos que recibe, acá lo va a recibir como JSON datos, los convierta en formatos, o los lea, o los interprete en formato JSON. O sea que ya sabe que lo que le venga de este dato, de este archivo, la información la va a tener que leer en este sentido de la llave, la coma, los dos puntos, bueno, todo ese tipo de cosas. Una vez que tengo esto, ¿no? Y estos JSON datos ya están, digamos, entre comillas, traducidos al formato JSON, ¿no? O la lectura ya se hizo ahí, yo puedo mostrar un dato en la consola. O sea que, por ejemplo, yo pondría a hacer este console.log, y cómo mostraría, cómo indicaría yo que quiero, por ejemplo, ver el usuario acá abajo en la terminal, en la consola, ¿no? Vamos a ponerle en la terminal acá. Bueno, este console log, lo que yo puedo hacer tranquilamente es decir, bueno, mira, este JSON datos va a contener un dato llamado usuario, o este JSON datos va a contener un dato llamado clave, y me va a devolver el contenido de esto que estoy trayendo. O sea que le voy a poner JSON datos, puntito, y ahí le vamos a tener que escribir nosotros usuario, y acá lo mismo, le voy a poner console log, JSON datos, punto clave. ¿Qué vendría a ser? Este usuario y esta clave es justamente este usuario y esta clave. Pero en realidad, a ver, vamos a, esto lo voy a dividir en dos. Así se ve. Perdón. Me equivoqué. Ahí va. Eso. Entonces, tengo acá de este lado el archivo JSON que estoy leyendo, ¿no? Y la idea es, entonces, leo el archivo datos.json, que es el nombre del archivo. Este archivo lo estoy leyendo así porque está en la misma carpeta. Acuérdense que está acá, en los tests, está en la misma carpeta que el archivo example, ¿no? Como está en la misma carpeta, no necesito poner el nombre de la carpeta, sino que directamente pongo el nombre del archivo. Siempre con el FS, porque las promesas son necesarias, ahora no serían tan necesarias. La verdad que yo esta parte la podría sacar y dejarlo así, que no tendría tanto problema. Acá ya la await, si ven, me dice, el await no tiene efecto en este tipo de presión, porque claro, no tengo esta cosa de la espera, de la próxima, ¿cómo es? De la próxima acción que va a ser el test, ¿no? Pero bueno, cuando trabajo con promesas, el await se queda esperando. ¿Cuál es la promesa de esta función? Bueno, la promesa es leer el archivo, ¿no? Y acá FS le está prometiendo, mira, voy a leer este archivo. Cuando termine de leer este archivo, te aviso para que sigas con esta información o con esta instrucción, ¿no? Esta es la idea de la promesa. Funciona como nosotros conocemos la palabra promesa. Hay promesas que se cumplen y promesas que no. Bueno, esta es una promesa que se tendría que cumplir, porque si esta promesa no se cumple, porque el FS no puede leer el archivo porque no existe, lo que sea, acá vamos a tener un error, ¿no? Entonces, esta promesa, que es la promesa de leer el archivo, va a guardar los datos acá en los datos, en mis datos,
pero mis datos va a tener que convertir o traducir estos datos en formato JSON. Por eso el JSON.parse, que es la opción que se encarga de esta traducción. Y una vez que ya tengo la traducción hecha, porque no es lo mismo leer un renglón abajo del otro que este formato que está acá, con las llaves y los puntitos. Así que, como no es lo mismo, bueno, lo tengo de este lado, tiene que hacer este parseo, esta traducción, ¿no? Esta lectura de este formato. Y acá abajo, nada, estoy mostrando usuario y clave. Si esto se llamara de otra manera, estaría poniendo yo acá lo que... Bueno, esto, ¿cómo lo podemos ejecutar? Bueno, lo podemos ejecutar con el npx playwright que usamos alguna vez. No, lo tengo por acá. Que es el playwright que va sin ninguna necesidad de un proyecto y sin necesidad del header, ¿no? Porque esto no está abriendo ninguna página web. Yo lo voy a copiar de acá, siempre, porque siempre después me equivoco y hago lío. Igualmente, ahí ahora lo comparto, le voy a poner npx playwright test. Voy a sacar el nombre del test porque tengo un test solo, así que no tengo gran cosa. Y le voy a poner un solo proyecto ahí. Bueno, ahora vamos a ver por qué este tiene un error. ¿Por qué esto tiene una razón? Ahí voy. Alguien había querido hacer una pregunta. Yo, profe, ¿no hace falta instalar Playwright? ¿No hace falta instalar Playwright antes, no? Yo lo instalé. Ah, listo, no. No Yo lo instalé, sí, mira, ¿ves? Acá está, acá arriba. Cuando empecé, acá instalé. Sí, sí, me acuerdo. No dije nada, listo. Dale. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este, ¿cómo es? Con este error que está acá? Vamos a probarlo. A ver, me dice, test datos. Bueno, está. A ver, este dato JSON, yo tendría que haberlo puesto acá afuera. A ver, lo voy a mover y ahí lo probamos. Ahora explico lo que me pasó. Muy bien. Bueno, como podemos ver acá abajo, ahora me salió el standard user y el secret sauce, que son los datos que están acá en estos datos, ¿no? Si yo le hubiese puesto acá usuario Pepe, ¿no? Y acá le hubiese puesto, como siempre, le ponemos clave secreta. ¿No? Cuando lo ejecuto, acá abajo, acá me dice usuario Pepe, clave secreta. Ahora voy a contar por qué tuve que correr este archivo datos.json de la... Dale, Sonia. De la carpeta, porque ahí me equivoqué. Sí. ¿Cómo lo creo ese archivo? A ver si muestra la carpeta. El datos.json, sí, ¿cómo lo creo? Este datos.json y se clica acá, en nuevo archivo. Sí. Espera que voy a limpiar un poco la pantalla. Porque no dice JS al principio. No, cuando yo, mira, lo puedo hacer en cualquier... Yo hago clic acá, ¿no? Bueno, porque ahora lo tuve que correr. Estaba dentro de la carpeta, ahora lo corrí, ¿no? Pero yo hago acá nuevo archivo, ¿sí? Y acá le pongo prueba.json. No está el spec. El spec la diferencia. Claro, el spec no va, porque acá este JSON, acá el spec es JS. ¿no? Entonces lo cambio. Cuando vos creás el archivo... Sí, no, ahora entendí, pero bueno, pero no andaba porque ahora lo voy a explicar.
porque lo cambié de lugar, ¿puede ser? Claro, ahora cuento por qué Eso. lo cambié de lugar. Ahora entendí, era el aspecto el que no sabía por qué no salía el JS. Dale, Ya buenísimo. está, está. Ya, en Gracias. no, no es nada. Este lo borro. No, lo borro porque está de más. Está vacío. Este lo creé como entonces un datos.json y este spec, que es el del test, ya lo tenía y es el que se creó cuando hice el proyecto, lo borré todo y me copié, ¿no? Igual, lo que le llamamos la plantilla, mal llamado, pero bueno, le llamamos la plantilla donde yo lo escribo ahí. Bueno, muy bien. Ahora, el tema es, como yo no le puse acá el nombre de la carpeta, acá dentro de la carpeta test no estaba funcionando, porque yo me equivoqué. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ejecuto la prueba, yo estoy en esta carpeta, estoy en escritorio, test PW007. Playwright se encarga de ejecutar lo que está dentro de la carpeta test. Pero la realidad es que cuando se está ejecutando la prueba, el archivo no lo va a buscar el datos.json, no lo va a buscar adentro de la carpeta test. Acá yo tendría que haberle puesto, si hubiese querido generar o hacer el datos.json en una carpeta, la carpeta adelante, siempre necesariamente. Si no le pongo carpeta adelante del datos.json, el datos.json tiene que estar a la misma altura o en la misma carpeta que los otros JSON que están acá, ¿no? Que es la carpeta esta, testpw007. Ahora, en cualquier carpeta esté, yo le tendría que haber puesto, vamos a hacer una carpeta, voy a sacar una nueva carpeta, pero no adentro de los tres, quiero una carpeta acá afuera. Vamos a ponerle datos. Y acá me voy a arrastrar el dato JSON adentro de los datos. Entonces ahora tengo una carpeta datos que está a la altura de los tests. Y esta carpeta datos que está a la altura de los tests tiene el dato JSON. Si yo ejecuto esto, va a fallar. Porque lo está yendo a buscar. Ahí falló. Y acá me dice, mirá, no pude encontrar la carpeta, el archivo en la carpeta test PW007, ¿no? Datos JSON. No lo pude abrir. ¿Por qué? Porque datos JSON está dentro de la carpeta datos. Le podríamos haber puesto otro nombre. Bueno, ahí está. Entonces, como está dentro de datos, y yo estoy acá posicionado en la carpeta 007, arriba de la carpeta datos, porque yo en realidad cuando estoy ejecutando la prueba, estoy acá, ¿no? O sea, yo estoy en este lado de la carpeta. Vamos a ver la carpeta desde acá. Yo estoy en esta posición, acá estoy cuando ejecuto los tests. Playwright solo se encarga de ingresar en los tests y ejecutar el example. O sea que esto lo hace solo Playwright. Pero el datos está en esta carpeta que está acá. Entonces, como está en la otra carpeta, yo le voy a tener que indicar en qué carpeta está. Y cuando Playwright va a ejecutar los tests, ejecuta los tests solamente que están en esta carpeta, pero no lee los archivos JSON que están en esta carpeta. Si no se lo indico, no lo hace. Así que vamos a tener que ponerle acá, por ejemplo, puntito, puntito, a ver, barra datos, barra, así, a ver si lo toma, el datos, esta carpeta que está acá, o capaz que la carpeta sola, ¿no? Debería, a ver si funciona.
Ahí está, ¿no? O sea, le tengo que poner la carpeta en la que se encuentra. Acá podemos haber cambiado. Vamos a ponerle pruebas. O data test. Vamos a poner, así ya. Y acá le pongo, ¿no? Data test. Entonces le tengo que poner la carpeta en donde se encuentra y el nombre del archivo. Si lo hubiese dejado en el test, tendría que haberle puesto test, barra y el dato JSON también para que lo lea, ¿no? Así que la idea es que cualquier cosa esté adentro de este archivo de datos, lo tengo que poder leer. Acá tengo el usuario Pepe, clave secreta. Si acá vengo y lo cambio, y acá le pongo usuario José, clave secreta 4, y esto lo ejecuto de vuelta, ahí comparto el código. Nuevamente, ahora, usuario José, clave secreta 4. O sea que ya sabemos que acá tenemos una forma de leer estos datos. Esperen que voy a... Al final, ahí está. Bueno, lo copio acá arriba de este. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno me puede decir, mira, Daniel, todo muy lindo, podemos leer estos dos datos, pero la idea era leer más datos, ¿no? O sea, porque para tener dos datos guardados en un archivo no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es, yo voy a tomar acá varios datos, vamos a empezar con dos para que se vea la diferencia, en donde estos datos que voy a tomar, recordemos que si el formato es JSON, voy a copiar este para que se quede acá. Acá voy a poner formato JSON, vamos a ponerle formato JSON de un solo dato, que es este que usé recién, y este es un formato JSON con varios datos. O sea que vamos a ver que acá necesariamente cuando yo quiera usar varios datos, voy a tener que sí, poner las comas entre cada una de las llaves que abren y cierran, y voy a tener que poner el corchete que cierra y el corchete que abre, porque si no, el formato no lo va a tomar. Esto solamente cuando tengo un dato. Si tengo un dato, está todo bien. ¿Qué es lo que pasa en realidad cuando nosotros vemos el package.json, por ejemplo? Este package.json que se abre solo, ¿no? Que se arma solo, perdón, tiene un solo dato en realidad. Es una lista de un montón de expresiones, pero que no tiene una llave que abre y una llave que cierra, porque es una sola lista de datos, es un solo conjunto de datos. Acá no, acá lo que yo voy a hacer es trabajar esto con muchos datos. Entonces, tengo que armar el formato con sus correspondientes corchetes que abren y cierran, sus llaves que abren y cierran, la coma que separa, este va sin coma. Y si quiero leer esto, cuando yo tengo un código acá que lo lee, ¿no? Uno puede decir, pero Daniel, te leyó uno, por lo menos que lea el primero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy por acá y esto lo ejecuto, ¿sí? Tengo un tema, a mí el JSON.parse me tira error. Ah, bueno, ahí lo vemos. A ver. Ah, ojo, porque el JSON.parse tiene que ir necesariamente en mayúscula. Así. No sé Sí, cómo. o sea, según yo, tengo el código exactamente igual a usted. A ver. Bueno, ahora me compartís si querés pantalla. Dame un segundo, que lo único que quiero mostrar es que cuando ejecuto esto, acá ahora me dice indefinidos. Tanto el valor
perdón, tanto el valor de usuario como clave me dice indefinido. Y uno me dice, pero Daniel, vos tenés usuario y clave. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que, como son muchos datos, acá tengo que hacer un pequeño cambio en el código para que me pueda leer todos los datos. Si es un solo dato, lo leo como lo vengo haciendo hasta ahora. Si son muchos datos, ahora hacemos el cambio para mostrar qué hay que hacer para que recorra todos estos datos y lo podamos usar. Bueno, a ver quién me comparte pantalla ahí. Veamos código, veamos código. Voy. Acá abajo, ¿no? Ahí. Muy bien. ¿Se ve? Se ve. Ok. Bueno, entonces acá tengo la constante JSON datos igual Sí. a JSON.parse, Sí, sí, pero el nombre me el lo trae nombre como error, pero está exactamente igual que la constante arriba. está exactamente igual. Sí, 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 lo veo ahí. Mm. Los dos puntos adelante del data test en el red file, ¿está bien? Sí, a ver, lo podría sacar, pero no tendría que darle ahora el error, se lo tendría que dar en ejecución, ¿no? Pero a ver, dale, sácalo, a ver, por las dudas. ¿Dónde, perdón? ¿Qué línea? En la línea 10, donde está, Ok. que empieza el... Y el datos.json comienza con mayúscula. Sí. El data test, después, hay los dos puntitos más a la derecha. Claro, pero esto no era para la ruta, esto entiendo que es para Sí, sí, sí. la... No, eso lo que podés hacer es sacarle el puntito, puntito, barra, Y ¿no? fíjate que el datos.json, el que te lo tenés con mayúscula. En data test, Claro. palabra datos. Ah, debe ser eso, pienso yo, no sé. Data test, Ah, data.json. El nombre del archivo ese, datos, el nombre del ahí, archivo ahí, datos está en mayúscula en la carpeta, ese. ¿no? Pero No, igual, yo sigo claro. que ahí. Y si, Tirín, tin, ¿y qué tin. dice datos.json? ¿Qué tiene adentro? Sí, a ver, vamos a ver el datos, capaz que Tiene dos datos. dos datos. Sí, igual eso no te va a andar, pero hay algo raro. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué decía de vuelta? Apoyar ahí. No, en el de arriba, en test. Que decía, tiene datos, contiene elementos. Dejar el mouse ahí apoyadito. Ahí está. Tiene Ah, elementos. contiene elementos Cuando resaltados. te resaltas, claro, mis Ah, datos, pero no Sí, sí. entiendo. sí. Ese- Claro, ahí me la está tirando como error, pero no entiendo por qué. Está sí, algo totalmente tenemos igual. aquí. Espera. Tan, 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 tan. La primera línea, esa línea al principio que dice example, esa, Es el TC check. No, pero eso aparece muchas Es veces. un Pues, comentario. la parte, Perdón, a mí me lo tiraba el error y lo googleé y le hace falta un UTF-8 al lado de no, arriba pero del data. es opcional. ¿Eh? Ah, bueno, pero es como que te dice que está devolviendo un buffer y espera un string. Entonces te da un error por eso. Pero no sé qué falta en otro lado. ¿No? Yo con el UTF-8 anduvo. ¿Y dónde lo aplicaste el UFR? Ahí está. Después de mis datos, le haces comita
Mis datos. ¿No? Arriba, en la declaración Arriba perdón, sí, en el otro, ¿no? en el await, ahí. Sí, en el paréntesis. En el real file, ahí está. Claro. Después del JSON, de JSON, ahí le pones. Pero vos sabés que yo nunca tuve así. UFT 8 así. Comillitas, entre Sí, comillitas. entre comillas también. Ah, ok. Un segundo. Ah, ahí atrás de JSON te falta una comilla. No. Ahora sí. Y acá la tengo de más. Ahí está. Sí, ahí está. A ver, pero haceme un favor. Si yo quito esto, vamos a ver. Búscalo, a ver. ¿Ves? No, Ah, Ahí está. mirá. qué ¿Qué raro. será Y ahora nación? entra. Ah, mirá Después que loco. pasar, porque no. No No tiene que haber. A ver el dato JSON. Datos JSON. ¿Será porque el nombre del archivo está en mayúscula? La primera. A ver, y cambialo. A ver, saquémonos la duda. Clico el botón derecho y ponele el dato con minúscula. Ahí está, a ver. Example. Y pasaría lo mismo. Vos te sacás la coma y tendrías que cambiar el nombre del archivo ahí. Voy. Pero estaba. No. Y te queda la carpeta. La carpeta. ¿Cuál? Porque ya la cambié. Data test. Data test. Ahí cambiarle el nombre, a ver, en minúscula. Ah, y sacarle el guión. Y la T, ahí está, a ver. Ah, yo lo hice con guión, me parece, ¿no? Sí, usted Sí. puso que. Yo la hice con guión, todo en minúscula, pero con guión. O sea que es ¿cómo se dice? No. No. A ver, ¿vos sabés qué? Déjame ver algo. Y faltaría en la constante JSON datos, también si se cambia el valor. Constante. JSON. Aquí está. No, pero yo lo tengo en mayúsculas. No, ahí me rompió acá. Claro, te rompe. Claro, sí. Pero igual mis datos te quedó. Sí, mirá vos, ahí lo que dijo. ¿Quién? Ahí actualiza. Me vengo al example. Ahora vengo, coloco esto acá, así. Y quito la coma acá. Y nada. Y nada. No, No, el JSON datos está en mayúscula. No, lo pusiste en minúscula datos y quedó uno en minúscula y otro en mayúscula. Eso. Claro, eso de ahí abajo. Pero no Sí, sé. pero igual, O sea, ya el error se le está dando arriba. Eso es lo loco. sí. Ahí te dé la coma ahí. Mis datos. Ahí la constante de mis datos también tiene mayúsculas datos. Por las dudas, no sé si Sí. ¿Qué están ¿cómo se dice? Sensible a minúsculas y No, mayúsculas. sensible, no. Bueno, pero no importa. Hace algo, si querés saber, así nos sacamos también la duda. Si querés, copiar ese código y pasarlo acá en el chat, a ver si lo pego en el mío, a ver si me da algún error, como el tuyo. Porque otra cosa que veo ahí abajo, dale, es que, ahí, ahora yo comparto pantalla. Espera que me copio tu código. No me lo termino todo, no importa. A ver. No, algo que acá abajo, ves que yo tengo UTF-8, ahí contamos ahora qué es esto del UTF-8. El UTF-8 es fundamentalmente un conjunto de caracteres y tiene que ver con esto de la ñ, de las mayúsculas. Esto lo usamos creo que el otro día, no me acuerdo, pero no importa. Tiene que ver con
la definición de los caracteres aceptados, ¿no? Para el trabajo de una, así, de una programación o algo que vos estás usando, ¿no? El UTF-8 que está acá, ¿ves? Que es el encoding, es lo que estás definiendo acá. Cuando vos le pones UTF-8 de este lado, ves que aparecen un montón de formatos, ¿no? Y acá está el UTF-8, ahí como un formato más. Este formato te sirve para que te lea bien las ñes, los acentos. O sea, si yo acá le estuviese poniendo, por ejemplo, estándar y le pongo una ñ y la E va acentuada, ¿no? La idea de haber puesto UTF-8 es que me lea bien estos caracteres, ¿no? Esa es la idea del UTF-8 acá. Ahora, no sabía para qué. Claro, o sea, cuando vos pones esto es el juego de caracteres que va a leer, porque obviamente vos tenés todo tipo de simbología en diferentes lugares, ¿no? Ahora vamos a ver hasta dónde. A ver, creo que no sé si pude copiarlo todo hasta ahí. A ver. Sí, hasta acá, ¿no? Tiki, tiki, tiki. ¿De dónde? Claro, sí, no, es un misterio. Pero, ¿cómo selecciona UTF-8? Debe ser eso. ¿Cómo No, selecciona ahí UTF-8? ¿acá abajo? No, Sí. sí, no hice absolutamente nada. Únicamente que tengamos alguna diferencia en el Visual Studio Code, pero yo lo vi Él tenía él UTF-8. tenía UTF-8 abajo, no sé en el data test, en el Sí, JSON. sí. Acá, en el JSON. ¿También En los dos, en datos JSON y en example, en los dos me sale UTF-8. UTF-8. Sí, yo en el otro, lo primero que miré acá abajo, porque digo, a ver si todavía, ¿no? Pero, no sé. Pero ahora te anda. Misterio, sí, misterio. Para mí tiene que ver con los formatos. Pero ahora no le da error. ¿Es el chico? ¿Lo que está compartiendo? ¿Cómo se llama? ¿No te está dando error ahora? No, a mí No, no. porque está compartiendo el profe ahorita. Este es mío ahora. Yo pensaba que era tuyo. No, lo copié y lo pegué y... Misterio. Un misterio. Después Misterio. vamos Sin resolver. a esperar que lo ejecuto. Pero vamos a preguntarle después al chat a ver qué onda. Bueno, a ver qué dice. Me dice que el data test. Ahí sale un error. Sí, pero tiene que ver con... el data test yo lo tengo escrito de otra manera acá. Yo le dije, sacale el guión. Y está el dato. Sí, esto debería andar. A ver. Bueno, pero después vamos a mirarlo a ver qué onda. Pero debe tener, capaz que Visual Studio Code tiene alguna cosita ahí. Epa. JSON datos. A ver, porque yo lo tengo mayúscula. Yo copié hasta acá. Vuelta. Bueno, misterio. Nos llevaremos el misterio para analizarlo después, a ver qué pasó, a ver qué puede pasar. Bueno, muy bien. Ahora. Y aparte a Hernán le pasó lo mismo por ahí, que fue el que tiró el dato de ponerle un UTF-8 acá atrás, ¿no? Así que algo debe haber en la configuración. No sé si en el lenguaje de Windows, capaz que tiene algún idioma, lo tienen en inglés, ¿no? No, bueno. Yo tengo la computadora en español, pero no sabría. Bueno, nada, ya nos enteraremos. Después lo buscamos a ver qué pasa. Bueno, ahora, tengo por acá el problema de, me pasé del lado de muchos datos
y ahora no lee. Antes tenía un solo dato y leía bien. De hecho, si esto lo vuelvo a sacar, tiki, ahí, y esto lo ejecuto, esto debería andar. Vamos a probarlo por la duda, porque ya a esta altura no podemos confiar en nada. Bueno, ahí apareció, ¿no? Acá está, ¿eh? El estándar con el acento y la ñ y la clave. ¿No? O sea que si es un solo dato lo lee bien, si son muchos datos no lo lee. ¿Por qué? Porque cuando tenemos uno de estos archivos necesitamos hacer necesariamente una recorrida en todo el archivo para que esa información se lea desde el inicio hasta el final, o bueno, podríamos frenarla por ahí en algún momento, pero la idea es que abrir uno de estos archivos con mayor cantidad de datos a uno, cuando ya tiene el corchete, ahí ya nos obliga a hacer una recorrida por el archivo. Después uno podría frenarlo, decir, bueno, leo uno solo, o ese tipo de cosas, pero la definición del archivo está pensada de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? La apertura o la conexión con el archivo, el formato de archivo JSON, ¿no? Todo este tipo de cosas, a mí no me cambiaría en nada, porque fundamentalmente lo que voy a trabajar es todo igual. La diferencia está en que acá ahora, este parse está recibiendo más de un dato. Y cuando este parse está recibiendo más de un dato, es acá en donde yo tengo que generar esta opción de decir, voy a recorrer el archivo para que me vaya mostrando primero después este conjunto de datos y después este otro. O sea, me muestre los tres que están. Esta definición de que me vaya mostrando es justamente lo que va a pasar cuando empecemos a hacer el usuario y clave. O sea, el usuario y clave, acá en Playwright estaría nuestro código para decir, bueno, accedo a la página, cargo el usuario, cargo la clave, hago el clic, me fijo qué devolvió, todo eso lo estaríamos haciendo a esta altura, ¿no? Porque todos estos tres renglones lo usamos para abrir el archivo. Entonces acá, ¿yo qué estaría haciendo? Acá estaría comenzando, comienza el test. Acá comienza realmente mi test, ¿sí? Yo, obviamente, que ahora, porque lo estamos haciendo así, podríamos hacer acá una apertura del archivo que estamos haciendo de esta manera, ¿no? Que hicimos algo el otro día. Podemos hacer acá un test for it, un test before para leer la página web y conectarnos, ¿no? Y por acá el for. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? O sea, vamos a hacer todo esa estructura, es decir, leo el archivo, me conecto a la página, hago esta configuración previa, pero una vez que estoy conectado a la página, voy a empezar a utilizar este comando for, que es el que se va a encargar de recorrer los datos del archivo JSON que ahora se encuentran en dónde, acá, en JSON datos, ¿no? O sea, los tres, antes era uno solo, pero ahora mis tres conjuntos de datos que tengo acá están todos acá en JSON datos, en formato JSON, ¿no? Porque así es como viene, eso no cambió. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con esto? Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, o trabajo los datos definiéndolos como una variable y acá abajo los puedo ir generando o mostrando como una variable. Esa sería una opción. ¿Cómo la puedo concretar esta opción? Yo puedo decir, bueno, mira, vamos a hacer algo.
Yo voy a crear variables para cada uno de estos datos, para el usuario y para la clave. Hago el test, termina el test y voy a tomar el segundo conjunto de datos, que va a leer una nueva variable usuario y una nueva variable clave. Y después voy a tomar el tercero. O sea que el for se va a encargar de ir recorriendo renglón o conjunto de datos a conjunto de datos, tomando esos valores. ¿Cómo voy a poder leer este conjunto de datos y convertirlos en variables? Bueno, hay una función que es bastante sencilla, que es decir, bueno, yo voy a hacer la variable usuario, la pongo así porque así nos damos cuenta que esto yo le podría poner cualquier nombre, ¿no? Var clave, ¿no? Var de variable, y esta es la que representa la variable usuario, la variable clave. ¿De dónde voy a tomar los datos de esto? Lo voy a tomar del JSON, que está acá. Entonces acá le voy a poner, ahora esto lo comparto, de JSON datos. Y este rengloncito, lo que va a hacer entonces es el for recorrer cada uno de estos conjuntos de datos. Pero en el momento que se posiciona en un renglón, va a tomar usuario y clave como un valor y lo va a guardar acá en esta variable. ¿Cómo sabe que lo va a tomar? Lo va a tomar porque yo acá le estoy indicando que lo va a tomar de JSON datos. O sea que va a ir recorriendo, toma la variable y yo acá le voy a tener que poner unas llavecitas para que definamos todo lo que va a pasar adentro de este for. O sea, todo lo que yo haga ahora, acá dentro de este for, que abre con una llave acá y termina acá, vamos a poner acá. O sea que va a pisar los datos, el variable usuario, cuando pase con el segundo va a pisar el segundo y así está. Exactamente. ¿Por qué? Porque los va a ir leyendo acá. O sea, esto comienza acá, acá hace alguna acción, encuentra la llave y vuelve a empezar. Y vuelve a leer la variable. Perdón, acá arrastré. Vuelve, ahí pasó una ambulancia. Vuelve a leer la variable del nuevo conjunto de datos, o sea, el segundo, por ejemplo. Vuelve a leer estos datos. Hace lo que le pidamos que haga, que va a ser en Playwright que escriba en el cuadradito del usuario, que escriba en el cuadradito de la variable, de la clave, que haga clic en el botón ingresar, revisaremos si pudo entrar o no pudo entrar a la página, o sea, todo eso va a pasar acá en el medio. Hacemos todo ese test, cuando se terminó el test, se encuentra con la llave y vuelve a empezar. ¿Cuántas veces lo va a hacer esto de empezar y dar toda esa vuelta? Bueno, lo va a hacer tantas veces como datos haya acá. O sea, si yo tengo acá 3 conjuntos de datos, lo hará 3 veces. Si tengo 1000, lo hará 1000 veces. El for sabe que tiene que empezar desde el inicio y terminar cuando el JSON datos se termina, que es este que está acá, que acordemos que comienza con la lectura de mis datos en formato JSON. Y mis datos es el que se conectaba con el archivo, ¿no? O sea que arranca todo desde acá. Leo el archivo, lo convierto en JSON y acá empiezo a recorrer dato a dato cada conjunto de datos dentro de este for. El for es este bucle interminable hasta que se termine el archivo, obviamente. Y acá ya no existe más esto, sino que ahora voy a tener la variable usuario y acá voy a tener la variable clave. ¿No? Porque antes usábamos este JSON datos punto usuario, punto variable, que lo sacábamos de acá, pero porque era un solo conjunto de datos. Cuando esto pasa a tener acá el corchete, ya la historia cambia.
O sea, la historia cambia porque esto lo tenés necesariamente que trabajar con un for. Después vamos a ver que hay otras maneras de hacer este recorrido, pero es exactamente el mismo concepto, ¿no? Recorremos esto de alguna forma, desde el inicio hasta el final. Voy a mostrar que hay otras formas de leer las variables. Hay 2 o 3 formas de hacer esto de diferentes maneras. Son nada más que diferentes formas, no es que una es mejor que la otra, pero por las dudas, si lo llegan a encontrar por ahí en internet o en algún ejercicio, ¿no? Algo, un video, después vamos a ver las diferentes formas de leerlo, da el resultado y todo lo demás es todo igual. Vamos a ejecutarlo acá, así si anda y no me equivoco en nada, comparto el código. Bueno, todos indefinidos. Vamos, bro, a ver, ¿por qué indefinido? No me equivoqué. Pero ¿por qué dice al final que uno pasó? Ah, bueno, porque acá no hay un error. Ah, no, o sea, que hizo el recorte. Acordémonos, claro, acordémonos que necesariamente tendría que haber un error, ¿no? O sea, para que algo no pase, por ejemplo, yo tendría que tener un nombre de archivo que no existe. ¿Sí? Entonces, eso sí es un error. Y te va a decir, no, este no pasó, que es lo que te pasa acá, así. Ahora, acá, ¿qué es lo que pasó? Trató de leer algo, acá sí está el error, porque, ¿no? Bueno, trató de leer algo, no lo pudo leer, para que a mí me parece que acá, vamos a darle usuario y clave. A ver si me lee. Pingui, acá. A ver. Ahí está. Perdón, ¿eh? Bueno, el tema es, yo acá este usuario y clave que estoy tomando acá, lo estoy tomando de este que está acá. Ojo con eso. El cambio lo podés hacer después abajo. Pero yo en este momento, cuando estoy leyendo, ¿sí? Necesito poner los nombres en este tipo de for. Después está el for each, que lo hace diferente. Ahí me confundí. Cuando vos lo estás leyendo, necesitas que sea el nombre que está acá. Para este tipo de for. Cuando yo pongo la variable acá, estoy creando esta lectura y acá lo puedo mostrar y te muestra todos uno por uno. Vamos a cambiarlo acá. ¿No? Vamos a ponerle que este es el renglón 2. Vamos a ponerle un 2 así. Acá vamos a poner el 3. Bueno, y ya sabemos que acá esto es una ñ y este es el primero, ¿no? Pero, ojo con esto, no eso de las variables que yo dije, sino que después vamos a ver en el for each que ahí pues sí podés las variables que busques. Acá, en este for común, digamos, vean acá está, ¿no? Lee la ñ, el acento, después lee el 2, y acá lee el 3. O sea que después en el otro for muestro cómo hacerlo de las variables acá. Ahora, esta lectura ahí lo comparto. Bueno, y por las dudas le voy a poner acá. Vamos a ponerle. En realidad, esto debería funcionarle a todos. Si hay alguien que le Perdón, funciona... profe, ¿qué fue lo que corrigió para que corriera a todos? Nada, acá, la variable, en este for, hay un for each que lo hace diferente, que yo me confundí, pero para que corran todos, este nombre de variable que creas acá es el mismo nombre que el que está acá. Ah, tiene que coincidir con el campo Sí. que estamos llamando en el JSON. Exactamente. Después muestro el for each, ahí lo podés trabajar diferente. Pero si yo acá le había puesto var, ¿te acuerdas? Y si yo le pongo var acá y le pongo var acá, ahí no lo lee con este tipo de for. Ahí no lo lee, te tira, mira, vamos a mostrarlo acá de vuelta. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Ves que el primero me dice indefinido
pero la clave la toma, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puse var usuario y acá dejé clave bien. Y como clave coincide con clave, ahí la toma bien y me la muestra en este. Acá me toma, ¿ves? Me muestra la clave, pero me dice el usuario indefinido. ¿Por qué? Porque no encontró un var usuario ahí en el JSON. Así que vamos a tener que dejarlo exactamente igual que como está escrito ahí. Ahora, claro, esto, si yo estuviese en la página, ¿no? A mí me serviría, porque yo puedo estar poniendo acá tranquilamente, ¿no? Un await page.locator, ¿no? Supongamos que acá tengo, ¿cómo era que se llamaba? Tu usuario, punto fill, y acá le escribo usuario, ¿no? Entonces, si yo hago esto, le saco los console log, ¿no? Si yo haría esto en Playwright, acá me estaría escribiendo en el cuadrito de texto tu usuario, que tenga un ID, tu usuario, me estaría escribiendo usuario. Y usuario es esta prueba, el del estándar de acá. Y esta es la idea, que yo dentro del for no haga un console log, sino que escriba, seleccione ¿cómo es? Con un selector seleccione un elemento, haga un punto fill y le escriba a ese elemento el dato que estoy trayendo desde acá, desde el dato JSON. Y que esa prueba se ejecute tantas veces, ¿no? Como datos allá de este lado y vayamos haciendo los specs, las pruebas, para ver si realmente esto funcionó. Entonces, cada vez que ejecuta la prueba, el dato se va volviendo dinámico, porque la primera prueba se va a ejecutar con estos datos, la segunda prueba se va a ejecutar con estos otros, la tercera con esto, y así. Vas haciendo un recorrido de la prueba con diferentes datos y con diferentes specs. O sea que con una sola escritura de prueba, yo voy a automatizar 500 datos, 100 datos, 8 datos, los datos que tengo, que son los datos que le estamos ahora sacando a Sauce Demo como usuarios que vamos a utilizar. Dale, Ram, dale. Consulta, ¿cuántas variables podemos poner? ¿O solamente dos? Yo digo como para complicarlo un poco, o sea, en este caso un usuario y clave ingresa, a lo mejor el otro ingresa con usuario y DNI. No sé, digo por decir, ¿no? Pero... Bueno, mira el package JSON, ¿no? Yo podría tener todo esto así y tenerlo acá, por ejemplo. Como para decir algo, digo. Yo podría tener esto ahí tranquilamente. Y acá... A todos esos le tenemos que llamar a la variable, para que lo traiga. Claro, a todos estos, en este tipo de test como lo armé yo esta vez, ¿sí? Acá tendría que estarle definiendo esa estructura, el name, el versión y el main, ¿no? Sí, pero una estructura tan grande como esa no sería como para un formulario, un ejemplo. Si estamos en una empresa de seguro, para emitir una póliza, que te va a pedir un montón de datos y lo vas a rellenar allí. Sin lugar a dudas. O sea, yo podría tener... De hecho, por ahí, ahora después vemos. A ver si la tenemos... Creo que el ejemplo que Hernán buscaría sería el mismo login, pero con distintos métodos. Entonces, yo lo que haría es que dentro de en el describe pondría el escenario login, pero luego separaría cada una de las pruebas con los tipos de ingresos que quiero hacer. Uno puede ser con correo, otro con DNI, otro con quit, y ahí vas a tener como que el mismo intento de prueba, pero de varias formas. Sí, a ver. Eso está perfecto. Ahora, normalmente
el manejo del conjunto de datos, ¿no? Lo manejás desde acá, desde la prueba, ¿no? Ahora, ¿yo qué podría hacer? Si tengo diferentes formularios para ingresar, podría fijarme y decir, bueno, ¿está visible, algo que hicimos ya alguna vez, el cuadradito que me pide el quiz, o el DNI, o ¿no? el documento, o me pide el mail? Si está visible, lo completo. Si no está visible, sigo con otro dato, ¿no? Eso sería una opción. Pero si tenés un formulario, habitualmente probás el formulario en todas sus posibilidades, o por lo menos en la mayor cantidad de posibilidades que puedas. Si tengo 3, 4 formas de ingreso, probaré dejando en blanco alguna forma, bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabemos, o con errores, o escribiríamos en el número de documento, número de pasaporte, escribimos letras, números, lo dejaremos en blanco, ¿no? Todo ese tipo de cosas, como para ver cuándo falla. Pero siempre hay que recordar que lo que normalmente hace el trabajo de este tipo de testing, que después lo vamos a, la próxima lo terminamos con el otro, este tipo de datos funciona como un archivo de datos donde todos los usuarios y todas las claves y todos los datos que vayas a cargar son perfectos. O sea, todos pasan, los usuarios están bien, las claves están bien, todo dato que tengas va a superar esa pantalla y va a poder pasar a la pantalla siguiente o a lo que tenga que hacer, no importa, lo que sea, ¿no? Por el otro lado, vas a tener otro archivo JSON en donde todo falla. No hay usuario, el usuario está vacío, el usuario no existe, la clave no existe, está mal escrito, tiene menos letras que las que tendría que tener, bueno, si es un mail no tiene la arroba, todo mal. Las combinaciones que se te ocurran y puedas usar, ¿no? De todo ese conjunto de datos en donde todo está mal. Y las pruebas, vas a tener dos pruebas. Una, donde sabes que todo tiene que andar perfectamente bien, el famoso camino feliz, de que todo entra, todo, vos pasás a la otra página, podés chequear que entró en la otra página y después hacer un logout. Todo esto que haremos la próxima con este conjunto de datos en Saucedemo. Y otro que sabes que nunca va a pasar del clic en el botón del login o del ingresar o lo que sea. Entonces, tenés esas dos pruebas y vos sabés que cada prueba corresponde a su conjunto de datos. Una que nunca va a andar, otra que tiene que funcionar siempre. Y donde alguna de esas dos te falla, sabés que hubo algo, que no, algún dato que no podía ingresar e ingresó, o sabés que hay algún dato que tendría que haber ingresado y el sistema no se lo dejó, ¿no? Exactamente. Separas positivos y negativos por un lado. Esto es normalmente lo más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque la prueba es más sencilla. Vos sabés siempre que la prueba va a ir por un lado, por un camino o por el otro, ¿no? El camino del que continúa o el camino del que el sistema lo tiene que frenar y no dejarlo pasar. Y tu conjunto de datos va a venir también por ahí. Lo más habitual en un entorno laboral es que te digan, mirá, y si, bueno, acá tenemos Saucedemo, es justo la contra, ¿no? Pero, ¿qué te van a decir? No, usuarios para probar que ingresan y tenemos 5 o 6. Y después van a decir, no, y usuarios que van a fallar, y yo me puedo generar 2000 si quiero, ¿no? Sí, Raúl, vamos a terminar con esto y vamos a hacer todo tipo de APIs. Vamos a trabajar con API y resultados de APIs. Y en el test que vamos a dejar terminado ya la próxima, porque se nos termina la clase, que hicimos con la base de datos, que tomábamos el valor del producto con la base de datos,
vamos a cambiar la conexión directa a la base de datos y la vamos a reemplazar por una API, que vaya a buscar el precio y nos devuelva el valor del producto. Así vemos cómo implementar la API en el medio también de ese texto, de ese test. Pero lo que yo quería mostrar hoy es esto de dos tipos de test. El test end-to-end que hicimos en la clase pasada, donde vos ingresás con el usuario y clave, donde haces la compra, el carrito, revisás el precio, das todo y después cerrás y el logout y se terminó el test, ¿no? Ese end-to-end que gira y da toda la vueltita de un proceso. Y este tipo de test en donde, que todavía obviamente falta hacerlo, ¿no? Igual son 10 renglones lo que hay que escribir. Lo más importante es el concepto de poder leer el archivo, las pruebas. Este test en donde es un círculo, pero mucho más chiquito, ¿no? Porque estás probando puntualmente una funcionalidad, ¿no? Una sola cosa, usuario y clave. Podrías probar esto, o podríamos, como decían por ahí, probar un formulario donde cargas algo, y cargarlo con muchos datos, y muchas veces, y ver cómo responde el formulario, o ir a buscar muchos artículos y cargarlos en el carrito de compras, bueno, lo que sea, pero son test más cortos, muy repetitivos y que van cambiando el tipo de dato para que sea más dinámico y vos digas, no, yo esta pantalla la pude probar con 500 datos. Lo que no vas a hacer con un end-to-end, no vas a hacer 500 compras, o sí, si tenés el tiempo, ojalá, pero no se da mucho eso. Normalmente el end-to-end, el end-to-end se puede hacer con varios usuarios. Lo que sucede es que habitualmente vos tenés un end-to-end que es largo, entonces lo haces todo prolijito y todo bien para ver que todas las funcionalidades estén bien, y este tipo de pruebas se hace sobre un tema específico de cada end-to-end, ¿se entiende? Eso es lo habitual, que después que vos lo puedas hacer está bien, pero acá, cuando vos tenés este tipo de archivo que repite datos y los dinamiza, es porque estás probando puntualmente una funcionalidad, algo que el programa está haciendo. Entonces, vos tenés tu prueba de usuarios, tu end-to-end de compra y después, no sé, tu prueba de cualquier otra cosa que estés haciendo, ¿no? Entonces, la idea es, hay pruebas que son cortas, repetitivas y de gran cantidad de datos que se prueban con datos positivos y datos negativos, y hay otros test que son más largos y que siguen toda una hilación y toda una forma de supuesta conducta del usuario de lo que tendría que ir haciendo en su caminito de querer comprar, por ejemplo, un producto. Bueno, muy bien. Clase que viene, entonces, liquidamos estos test. Así, largamos ya, saucedemos, puedo decir. La conocemos de memoria. Bueno, y empezamos por otro lado. Así que, con algunas otras cositas, porque tenemos que ver varias cosas que están pendientes sobre abrir y cerrar pestañas, abrir otra página en el mismo test, cerrar, subir archivos, bajar archivos, arrastrar elementos, bueno, todo ese tipo de cosas que también tienen que ver con los tests. Ahora venimos con test bastante sencillos, pero lo otro tampoco es difícil, pero tiene una forma específica de encarar. Bueno, que la pasen lindo, buenas noches, si Dios quiere, jueves nos vemos, así seguimos con esto. Gracias a ustedes. Gracias, chao, profe. Chau, chau. Gracias. Que descansen.